Hola queridos inversionistas, bienvenido un día más a un nuevo podcast diario de LASA Global. La verdad, hoy vivimos un día en Wall Street que fue, bueno, una locura total. Completamente de locos, sí. O sea, vimos algo que en papel parece imposible. La inflación mayorista acaba de explotar a niveles aterradores y bajo cualquier lógica tradicional, esto debió haber hundido el mercado en cuestión de minutos. Así es. Deberíamos haber visto un mar rojo. Exacto. Y sin embargo, los mercados cerraron en máximos históricos. Así que hoy, nuestra misión es destapar esta gran ilusión óptica y demostrar cómo nuestra gestión logró extraer valor hoy. Claro, porque cuando rascamos la superficie de esos índices, la realidad es muchísimo más compleja. Hoy no venimos a recitar números aburridos, ¿eh? Queremos mostrarles cómo la inteligencia artificial de LASA Global logró proteger su capital en un escenario de, digamos, una euforia bastante engañosa. Totalmente. Y bueno, arranquemos con el detonante de todo este caos. El famoso índice PPI, la inflación mayorista. Para quienes nos escuchan, el mercado proyectaba un aumento interanual del 4.8%. Que ya era alto. Sí, ya era alto, pero la realidad nos golpeó con un 6%, un salto brutal impulsado por los costos energéticos. Y ese salto del 4.8 al 6% es literalmente un terremoto macroeconómico, porque, a ver, esto anula por completo esa narrativa de que la inflación ya estaba bajo control. Adiós a esa idea, claro. Totalmente. Cuando esto pasa, la Reserva Federal se ve obligada a mantener las tasas altas por mucho más tiempo. El dinero caro llegó para quedarse. Pero aquí está el contraste que deja a cualquiera rascándose la cabeza, ¿no? Tienes este dato que asfixia a las empresas. Miras las pantallas y ves al índice S&P 500 al alza y al Nasdaq con una ganancia del 1.2%. Es una ilusión óptica fascinante, Es una ilusión tremenda. porque debajo de esos récords, 2/3 de las empresas del S&P 500 cerraron en rojo hoy. Ajá. Ahí es donde entra lo que llamamos el riesgo de concentración. Hoy, un puñadito de gigantes tecnológicos inyectó $500 millón en valor al índice. $500 millón. ¡Wow! Y ese flujo masivo simplemente enmascaró la caída de la manufactura, los bienes raíces, el consumo. Sectores que sí están sintiendo el golpe de la energía. O sea, para quienes nos escuchan, imaginemos un juego de la soga, un tira y afloja en un campo lleno de barro. Me gusta esa analogía. De un lado tienes a 7 fisicoculturistas gigantes, las 7 magníficas de la tecnología, y del otro lado tienes a 490 personas normales resbalándose en el barro. Hundiéndose por la inflación, claro. Exacto. Los gigantes son tan fuertes que arrastran a todos hacia adelante. El índice general sube, pero casi todos los demás están siendo arrastrados por el suelo. Así es. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Hacia dónde corre el capital inteligente cuando los costos de producción se disparan? Pues hacia donde esos costos simplemente no existen. A ver, espera. Aquí quiero cuestionar un poco, porque en la Facultad de Finanzas siempre te dicen que con inflación y tasas altas, las empresas tecnológicas son las primeras en sufrir. ¿No es esto solo una burbuja irracional? Es una excelente observación. Pero mira, ese es el gran cambio de paradigma actual. El manual asume que todo sufre de inflación por igual, pero si fabricas lavadoras, un aumento del 6% en el acero o el plástico te aniquila los márgenes. Claro, porque no puedes subirle el precio al cliente infinitamente. Exacto. Ahora, mira a gigantes como Nvidia, Meta o Microsoft. Sus márgenes de ganancia son inmensos porque venden software, ecosistemas, poder de cómputo. No tienen que comprar acero ni mover camiones. Para nada. Actúan casi como si fueran bonos de crecimiento seguro. El gran capital se esconde ahí porque sus ganancias no son devoradas por el petróleo. Y ahí es donde entra la precisión quirúrgica de nuestra firma. Porque entender la teoría está muy bien, pero la magia es cómo la inteligencia artificial ejecutó esto hoy. Y los resultados hablan por sí solos. Totalmente. Hoy cerramos con un espectacular rendimiento bruto de 0.54%, que, después de costos, se traduce en un incremento neto de 0.41% para nuestros inversionistas. Que es una victoria enorme. Es un alivio inmenso.
Lograr un rendimiento positivo tan sólido en un día donde casi todo el mercado tradicional perdió dinero es de verdad una demostración de protección de capital brillante. Es que la IA aísla el ruido, ¿sabes? Por ejemplo, con NVIDIA. Capturamos un movimiento al alza antes de su reporte trimestral. Pero a ver, ¿cómo sabe la IA que es convicción real y no solo la emoción de la gente comprando por miedo a quedarse fuera? Porque no lee emociones humanas, detecta anomalías institucionales. Identificó a los grandes fondos posicionándose masivamente, absorbiendo toda la liquidez en niveles clave. O sea, siguió al dinero grande. Y vimos lo mismo con Meta, asegurando una tendencia intradiaria segura, y con Amazon. Pero también con Tesla, aprovechando el viaje sorpresa de su CEO a China. Claro, un viaje clave para aprobaciones de conducción autónoma en el mercado más competitivo del mundo. Eso cambia las proyecciones de ingresos al instante. Pero, a ver, revisando las operaciones, hubo una que me dejó desconcertada. Venimos hablando de huir de la industria pesada y de repente la IA operó en Ford. Fabricar autos es puramente industria pesada. Suena a contradicción total, lo sé. Pero la IA no tiene sesgos. No lee la palabra Ford y sale corriendo. Lo que detectó fue una anomalía masiva de volumen. Ah, claro, por el anuncio de almacenamiento de energía. Exactamente. Ford anunció un negocio lucrativo de almacenamiento de energía, algo vital para los centros de datos de IA que consumen tanta electricidad. O sea que los algoritmos de Wall Street dejaron de verla como una fábrica de autos y la valoraron como infraestructura tecnológica. Al instante, la acción voló un 13% y nosotros capturamos ese momentum explosivo en la tarde aportando valor al portafolio. Es una adaptabilidad fascinante. Pero bueno, también hay que hablar de la disciplina de riesgo, porque el patrimonio también se protege sabiendo perder rápido. El escudo protector, así es. Hoy salimos temprano de Netflix, asumiendo una pérdida minúscula de 0.04%. ¿Por qué no simplemente esperar a ver si rebotaba junto con el resto del Nasdaq? Porque la esperanza no es una estrategia de inversión, ¿eh? La IA detectó debilidad estructural en Netflix. Si tu sector está volando y tú estás cayendo, hay un problema grave de fondo. ¡Claro! Se corta la pérdida de raíz y protegemos el capital, sumado a nuestro traslado diario del 0.01% hacia el fondo de emergencia. Es disciplina pura. Y esa disciplina será clave, porque el horizonte viene cargado. Hoy, el Senado confirmó a Kevin Warsh con 54 votos a favor, para reemplazar a Jerome Powell este viernes en la Reserva Federal. Y el mercado contiene la respiración, ¿eh? Porque el primer tono de Warsh este viernes va a definir absolutamente todo. También tenemos la cumbre entre Trump y Xi Jinping en China, donde figuras como Elon Musk y el director de NVIDIA están en la mesa negociando sobre comercio. Y ojo, lo observamos con total neutralidad política. Claro, nuestro único interés es cómo esto impacta la cadena de suministro de chips para IA, que es el motor actual del mercado. Exacto. Además, la IA ya está programada para esquivar las advertencias del consumidor débil que reportó Whirlpool. Y por supuesto, nos preparamos para el gran efecto NVIDIA el próximo 20 de mayo. La volatilidad va a ser histórica ese día. Sin duda. Pero bueno, para concluir y dejar tranquilos a quienes nos escuchan. En un mundo lleno de ruido inflacionario y escasez de chips, su patrimonio está siendo gestionado por una tecnología implacable, diseñada precisamente para prosperar en la incertidumbre y seguir creciendo. Nos vemos en el próximo podcast diario de LASA Global. Y recuerden, en una economía que viaja a dos velocidades tan distintas, la pregunta ya no es si el mercado general sube o baja, sino si están sentados en el vehículo correcto. Que tengan un excelente día.